Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo vamos a ver cómo se realiza el arranque de dos motores con una diferencia de tiempo, y esta diferencia de tiempo se realizará con un temporizador acoplado a un contactor. Aquí tenemos el esquema. Esta es la parte de fuerza. Tenemos dos motores monofásicos alimentados por dos contactores, y este es el circuito de maniobra donde tenemos un pulsador cerrado, que es el pulsador de paro. A continuación tenemos el pulsador abierto o pulsador de marcha, y este es el contacto de realimentación para mantener el contactor cerrado. Y aquí tenemos una segunda línea donde está el contactor KM2, que activa el segundo motor. Este activa el primer motor y este el segundo motor. Un tiempo después, puesto que lo alimentamos con un contacto temporizado, con un dispositivo de bloque que va acoplado al contactor, que va acoplado al contactor. Como no es un elemento individual, pues por eso este tipo de dispositivos no se dibuja en el esquema. Aquí tenemos realizada la alimentación de la línea de fuerza con dos cables de 2,5 milímetros cuadrados. Entra en el contactor, por su salida inferior se alimenta el motor, y aquí se realiza un puente hacia el otro contactor, y por su parte inferior también se alimenta el otro motor. La línea de maniobra la tenemos aquí, el cable de fase que viene al pulsador cerrado primeramente, y el neutro que alimenta la bobina del segundo contactor, y viene también para alimentar la bobina del primer contactor. Como tenemos realizadas las conexiones del neutro a las bobinas, y tenemos el cable de fase, nos queda conectar el cable de fase al pulsador cerrado, y hacer un puente entre el cerrado y el abierto, y posteriormente realizar dos conexiones más, que sería la conexión hacia el contacto de realimentación y la conexión hacia el contacto temporizado. Aquí vemos el bloque temporizador. Tiene un contacto abierto y un contacto cerrado. Este es el contacto normalmente cerrado, y este es el normalmente abierto. Se acopla directamente sobre el contactor. Ahí está. Vamos a realizar la conexión hacia el pulsador cerrado.
Ahora realizamos el puente del contacto cerrado, perdón, del pulsador cerrado al pulsador abierto. Y además con el contacto abierto de realimentación. Ahí. Ahí está. Del pulsador cerrado al pulsador abierto, y aquí con este cable vamos para conectar el pulsador, o sea, el contacto, perdón, abierto de realimentación. Además, realizamos un puente ahí está, un puente hacia el contacto abierto del temporizador. Un poco más largo. Eso es. Ahí está. Fase de entrada, pulsador cerrado, hacia el pulsador abierto, hacia el contacto abierto de realimentación y hacia el contacto abierto del temporizador. Ya tenemos realizada la conexión al pulsador cerrado, el puente entre el pulsador cerrado y el pulsador abierto, y además la derivación hacia el contacto abierto de realimentación y hacia el contacto temporizado. A continuación vamos a realizar la conexión desde el pulsador abierto hasta el contacto, o sea, la horna de la bobina A1, y además el cable desde el pulsador, desde el contacto abierto, perdón, que viene en paralelo con el cable que va hacia la bobina. Conectamos el cable de salida del pulsador abierto que va conectado a la horna A1
de la bobina del contactor. Y de la bobina del contactor va en paralelo con el contacto abierto de realimentación. Ya hemos realizado las siguientes conexiones, aquí y aquí, y solamente nos queda la conexión que va desde el temporizador hacia la bobina del KM2. Ya hemos conectado el contacto del temporizador y ahora alimentamos la borna A1 del contactor KM2. Hemos completado el montaje y ya solo nos queda la puesta en marcha. Aquel arrancará antes, el primer motor, y transcurrido un tiempo arrancará el segundo motor. Le he puesto aquí un cable para que se vea mejor el efecto del giro. Podemos acortar o alargar el tiempo de arranque. El tiempo de diferencia en el arranque. Vamos a darle un poquito de más tiempo. Ahí.
Acaba de arrancar. Paramos. Y ahora vamos a probar en un tiempo corto. Espero como siempre que os haya gustado el vídeo y gracias amigos por vuestra atención.